buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Fiel. Aquí estamos listos con un día, con un sol que brilla, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra viva, para traerte una palabra fresca, una palabra que te va a ayudar, una palabra que va a tocar su corazón y tiene la capacidad para cambiar tu vida para siempre. Bienvenidos a lo que es Viviendo Fiel, aquí en Sin Límites Internacional, que estamos compartiendo por televisión, por radio y también por redes sociales. Bienvenidos a donde tú te encuentras, en el país donde te encuentras, si estás en la ciudad, un pueblo, una aldea o un rincón, un pueblillo. Bienvenidos a la programación de hoy y bienvenidos en especial a todos los que están en Radio Catacamas, en todo el departamento de Olancho, Honduras, que parece que fuese un país tan grande que es Olancho y lleno de gente de amor y gente sincera, luchadora. Ojalá que sigan adelante y que Dios sea parte de su caminada en su vida en Olancho y también en Argentina y otros países. Mira, hoy estamos en la clase 120 y quiero decirte que hoy vamos a presentar lo que es Hechos 27, versículo 1 al 11. Acuérdese que Hechos solamente tiene 28 libros. Hoy estamos iniciando capítulo 27. Y si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería Por haber pasado ayuno. Por haber pasado ayuno. Yo no sé tú, pero hay gente que les gusta el ayuno. Yo conozco personas que viven diciendo, tienes que ayunar, por eso no tienes fila, porque no ayunas, por eso no miras las cosas de Dios bien con claridad, porque no ayunas. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué? Yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la palabra, ¿por qué tengo que aguantar hambre? Son buenas preguntas. Nosotros hacemos el ayuno de 21 días al principio de cada año y debemos de estar ayunando mucho más, porque en el ayuno Dios nos hace saber secretos y cosas, nos hace ver cosas que van a venir. ¿No me crees, verdad? Vamos a ver hoy que el título dice, por haber pasado ya el ayuno. Vamos a ver lo que miró Pablo por haber pasado el ayuno. Iniciamos Hechos 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos que navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la campaña Agosta. Van a enviar a Pablo a Italia, a Roma, porque él había apelado a César. Como habíamos aprendido en la clase 119, no hallaron nada en contra de él. El gobierno, lo que es, ¿cómo se llama? El rey, el gobernador, dijeron, este hombre no ha violado ninguna ley, lo hubiéramos dejado libre, pero como apeló a César, hay que mandarlo a César. A César pidiste, a César irás. Entonces lo están enviando ahora en barco hasta Roma, Italia. El problema es que el viaje es lejos, es largo. Voy a compartir unos mapas para que puedas orientarse y saber que este viajecito no es de aquí a la pulpería, no es de aquí, digamos, en Argentina, que dicen, ¿qué es la palabra? En Argentina tiene otro nombre para la pulpería, pero ya se me escapó. Ayúdeme alguien. ¿Cómo se llama una pulpería, una tiendita en Argentina? ¿Cómo es que se me olvidó esta palabra a mí? Bueno, la cuestión es que el viaje es lejos, no es cortito. Y tiene que ir en barco. Por supuesto, tiene que pasar por el mar. Y lo más eficiente es ir en barco. El problema es que el mar en este tiempo del año es muy picado, es muy bravo. Hay vientos contrarios. Entonces siempre hay ciertos riesgos y los que andan navegando los barcos saben de estos riesgos y tratan de hacer menor los riesgos con su conocimiento, con sus experiencias, y también miramos de que van de puerto en puerto en puerto, no van cruzando el mar abierto, porque aquí les voy a poner la foto de un barco de este tiempo. No son como los barcos que tenemos ahora que lleven contenedores, tal vez lleven, no sé, 5,000 contenedores en un solo barco que viene de la China, o de México, o de Estados Unidos, o también en Honduras, en Puerto Cortés. Estos barquitos era lo que tenían. Entonces venían buscando la orilla, parando en varios puertos pequeños para al final llegar a su destino. Dice en versículo 2, y embarcándonos
en una nave adrametina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Va a nombrar aquí varios nombres para que la gente sabe que es cierto lo que está pasando. Tenemos Julio. Julio no es el empleado, no es el trabajador. No, Julio dice que es de la compañía de agosto. Julio es romano, es el, ¿cómo se llama? Centurión que los lleva. Pero también hay otros, Aristarco de Macedonio, de Tesalónica. Van ahí los presos, incluyendo Pablo. Pero habla aquí y embarcándonos en una nave adrametina. Y yo decía, ¿qué quiere decir adrametina? Entonces hice una investigación. Esto es lo que tienes que hacer tú. Cuando encuentres una cosa que dices, ¿esto qué sería? Puedes preguntar al Espíritu Santo, puedes ir a Google, puedes ir al diccionario bíblico para saber más de esta palabra. Entonces, esta palabra, una barca, aquí dice un nave adrametina. Fíjate que un nave adrametina, esta palabra adrametina viene del griego y quiere decir costa de la muerte. Y está en esta región que hoy es Turquía. Y era un puerto pequeño, un puerto de mucho éxito, pero un puerto pequeño. Pero Pablo no fue hasta Adrametina, porque miramos en el mapa que Adrametina ahí está. Pero lo que pasa es que este barco, como hacía viajes hacia Asia, tenía sus rutas, venía para abajo y el centurión contrató con este barco para llevar a los prisioneros una parte del viaje. Dice versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, como le dice Julio, ¿verdad? Me gusta, fíjate que se nota que ya hizo amistad con este centurión. No le dice el centurión Julio, le dice Julio. Tampoco no le dice don Julio, le dice Julio. Hasta que ya lo conocía bien, ya había estado hablando con él, haciendo amistad con él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido de ellos. Pablo había ido a algunos de estos lugares en sus viajes misioneros, había ido en barco, había ido a puertos, había establecido iglesias. Entonces en Sidón él tenía amigos y su amigo Julio, el centurión, le confiaba y le dejó ir a donde los amigos para ser atendido por ellos. Esto es gracia de Dios, pero también implica de que Pablo desarrolló una relación con este hombre Julio, quien era el centurión, porque si no, no hubiera confiado en él. Versículo 6, y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre. Chipre es una isla, porque los vientos eran contrarios. Te dije, ¿verdad? Te dije. Era como una vez que yo salí en un bote desde La Ceiba y íbamos hasta Puerto Lempira, y este barquito tenía un motor tan pequeño. Les dije antes de que yo miraba a la gente que venía caminando de la playa para acá, pasaban a uno y desaparecían en la playa allá, y aquel barquito, gastamos días y días porque el viento venía también contra nosotros. Hasta paramos en Bruce Laguna y luego al final llegamos unos días después hasta Puerto Lempira, La Mosquitia, gracias a Dios. Era el tiempo de la guerra, de la contra, y yo andaba en misión, sembrando la palabra, investigando un lugar para iniciar una iglesia en Puerto Lempira, la que existe hoy en día. Pero conozco estos vientos también. Crecí en Luisiana, en los lagos, en barcos. Pescamos camarones en la noche, pescamos pescados en el día. Y a veces vienen los vientos de un solo. Usted mira las nubes y dice, no, es que se va para allá. Y te pones a pescar y luego esto te cae encima. Un viento que a veces habíamos que correr con la lancha para meternos bajo un puente, para tener algo para amarrar el lancha, para que no fuese a dar vuelta y también que no nos cayeran los rayos. Pero esto es experiencia mía. Yo sé que también los navegantes tenían experiencias quizás similares. Los vientos eran contrarios. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia,
Arribamos a Mira, ciudad de Licia, qué montón de nombres, pero ahí están en el mapa, ellos van puerto en puerto en puerto, donde se pueden alcanzar, ahí van. Si pueden, es como aquella vez que yo caminé desde Curmí o Lancho y encontré un señor que tenía balsa. Bueno, tenía cayuco, pero el cayuco lo tenía rajado. Entonces bajamos en balsa, luego llegamos a una casita en la orilla que tenía cayuco bueno y bajamos en este cayuco todo este río para abajo, para abajo, para abajo. Tocamos con el río Aner y para abajo y para abajo. Pasé 2 semanas en viaje. Llegamos al río Patuca y pasamos lugares como Creosirpe, Tictactara, y llegamos a otro pueblo que está ahí donde nos quedamos, que se me olvida el nombre ahorita, y luego para arriba hasta Aguas. El río era el río Aner y bajamos hasta el río Patucar, Tictactara, Creosirpe, Wampusirpe se llamaba donde me quedé, hasta después hasta Aguas. Pero entonces yo entiendo esto de ir poco a poco hasta donde uno puede alcanzar. Y esto es lo que están haciendo aquí. Dice versículo 6. Y hallando ahí el centurión que se llama Julio, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Zarpaba quiere decir que ya se iba. Entonces dice que consiguió con ellos viaje, embarcó en ella, la nave alejandrina. Alejandrina quiere decir que yo creo que venía de egipcio, Alejandria. Entonces dice aquí, versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Pablo conoce estos lugarcitos. Dice que el viento venía contra ellos, no podían alcanzar mucho, entonces navegaron este día hasta Sotavento de Creta frente a Salmón. Versículo 8. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, quiere decir que seguían la costa con mucha dificultad porque había que estar cerca, porque las olas también cerca son peligrosas y hay piedras y también lugares secas. Entonces, a veces también hay cosas que están en el agua porque está cerca a la orilla, un árbol, 2 árboles, algo así. Entonces dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos. Qué bonito el nombre, ¿va? Buenos Puertos. Me hace recordar de Buenos Aires. Lo pusieron los españoles cuando llegaron a Argentina, Buenos Aires, porque soplaba bonito los aires, los vientos ahí. A lo mejor estaban en el invierno, porque en el verano es un infierno ahí ahora. Lo siento, pero es verdad, ustedes saben. Entonces aquí dice que llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Bueno, ya no solo estamos en pueblitos y aldeas, estamos cerca a una ciudad. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y siendo ya peligrosa la navegación, mucho tiempo peligrosa porque el viento era contrario, tenían que seguir la costa bien cerquita para que el viento no se les diera vuelta. Dice que, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Esto pasa a veces cuando uno pasa en ayuno, empieza a amonestar a la gente. Hay gente que se ponen bravos cuando ayunan porque tienen hambre y empiezan a amonestar a la gente. Pero esto no era el caso con Pablo. Pablo había terminado su ayuno porque estaba buscando claridad con Dios, claridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban con vientos contrarios, estaban arriesgando la vida, estaban siguiendo la orilla y los vientos venían contra ellos, estaban en una situación bastante peligrosa para el barco y todos los que iban en el barco. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Ayuno. También a veces es bueno ayunar cuando uno anda en un barco que va así en las tormentas, es que la comida le hace daño a uno, es bueno ayunar. Pero Pablo aquí ayunó para ver y recibir claridad de este Dios. Y empezó a amonestar los que iban en el barco. Versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida,
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice Pablo de que cuando él estuvo ayunando, vio algo, vio una visión. Dios le mostró lo que pudo pasar. Entonces tenía que amonestar a los dueños del barco, al capitán, a este famoso Julio el centurión, para que pusieran atención a lo que pudiera pasar, porque estaba tan peligrosa la situación. Dice Pablo: varones, veo en una visión que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11. Pero el centurión, el amigo Julio, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Al final este Julito no era tan amigo como pensaba Pablo. Pero por parte tenía quizás razón, porque Pablo, aunque había viajado mucho por mar, no era su carrera manejar los barcos, ni era dueño del barco. Entonces el centurión, Julito, decía: yo sé lo que está haciendo Pablo, yo miro los vientos contrarios, yo miro las olas, pero también miro que el dueño del nave está calmo. Yo miro que el capitán está calmado. Yo miro que la gente que están trabajando en las velas y la gente que están manejando el barco, a pesar de todo, se ven tranquilos. Entonces dice que dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Él decía: este Pablito dice que miró en alguna visión, que no había comido, a saber si estaba soñando, a saber si durmió y tuvo un mal sueño, a saber si está inventando algo. Entonces Julito el centurión decidió seguir mejor y dar más crédito a lo que decía el dueño de la nave y el piloto de la nave. Ahí es donde falló. Vamos a ver en la clase que viene lo que pasa aquí. Pero lo que te quiero decir, lo que nos dice este texto, es que hay un gran valor en ayunar. Cuando necesitamos claridad de Dios, cuando queremos claridad de Dios, cuando estamos en peligro, cuando queremos ver lo que puede pasar, ayunemos. Nos presentamos a Dios y decimos: no vamos a comer hasta que nos muestre, por favor, lo que puede pasar, para no perder nuestras vidas. En los tiempos en el futuro vas a recordar esta palabra. El ayuno es para ver lo que puede pasar o para ver lo que va a pasar. La palabra profética muchas veces viene en el ayuno, viene con Dios mostrando o diciendo algo a la persona profética para proclamar. En este caso, Pablo vio algo y tuvo que amonestar los del barco. Pero no te sorprende si no te hacen caso tampoco, como le hicieron a Pablo. Pero hay gran valor en lo que es ayunar. ¿Cuántos de ustedes ayunan? Es una buena pregunta. Hay gente que ayunan, como dicen, los 21 días en enero, por costumbre. Pero ¿cuántos ayunan porque se sienta la necesidad de estar cerca de Dios, de recibir de Dios visión, revelación, profecías? Ojalá que pienses otra vez acerca del ayuno. Estúdialo para que veas que es práctico y es algo que ayuda a salvar la vida, no solamente de Pablo, pero de los tripulantes, de Julito, el centurión, el dueño del barco y también el piloto. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.